Con ese final romántico no sé cómo vamos a poder continuar y mantener el ritmo, Carla, pero muchas gracias por el pase. Vamos a darle la bienvenida a Jorge Nieto, exministro en los sectores de Defensa y Cultura, presidente del Partido de Buen Gobierno, para comentar esta coyuntura que tiene, por supuesto, sus particularidades y sus dificultades. Don Jorge, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Parece que vamos a recuperar la comunicación con Jorge Nieto porque, a ver, nos hemos enterado hoy que el Pleno ha dejado en suspenso los dictámenes sobre SUNEDU y universidades denegadas. Es lo primero que queremos comentar otra vez. Ahora sí le doy nuevamente el saludo con Jorge Nieto. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Siempre es un placer estar aquí, a pesar de que por segundos la electrónica se interrumpe. A veces. A veces hay problemas con la red dorsal, de eso vamos a hablar en algunos minutos, pero... Efectivamente. Así es, pero, a ver, hoy se ha cerrado la sesión del Congreso, dejando en suspenso los dictámenes estos tan discutidos sobre SUNEDU y el dictamen de la segunda oportunidad, ¿no?, a las universidades no licenciadas. ¿Esto significaría qué? ¿Esto significaría, según su perspectiva, que el Congreso lo va a dejar ahí nomás o que de repente están esperando a tener una votación un poco más concreta? Hemos visto fotos que han circulado e imágenes en pantalla de congresistas como el señor Esdras Medina que le reclamaban a la mesa directiva que esto entre a votación. Como todas las contrarreformas que viene haciendo una coalición en el Congreso que incorpora tanto a sectores de la derecha extrema, como de la izquierda extrema y algunos sectores claramente representantes del mercantilismo, una reforma de esta naturaleza para pasar tiene que ser hecha como han sido hechas todas las demás, en nocturnidad, por sorpresa y sin que haya un debate claro. Yo he seguido con atención los argumentos de quienes promueven este tipo de iniciativas en los medios de comunicación y me he agenciado también la posibilidad de ver sus argumentos en el Congreso, porque no me gusta opinar y quiero siempre ser sin conocimiento y quiero siempre darle la posibilidad de que el otro tenga razón, pero yo no encuentro argumentación. Todas las argumentaciones que se han dado son mentirosas. Por tanto, yo creo que lo que haría bien el Congreso es en rechazar ese tipo de iniciativas, fortalecer a la SUNEDU, abrir un espacio de reformas positivas para que la SUNEDU siga haciendo su trabajo. Todas las cifras que la SUNEDU muestra después de 2014, en que fue creada en las universidades, tanto públicas como privadas, todas las cifras muestran avances. No solamente en la elevación de la calidad de la planta profesoral, de tiempo completo, de las investigaciones realizadas, de las publicaciones realizadas, del índice de citas de las investigaciones de los investigadores peruanos en el escenario internacional. Todas las cifras son buenas. Y los problemas que señalan no son problemas, porque las universidades han tenido posibilidad de corregirse y no lo han hecho, y porque adicionalmente la mayoría de estudiantes que estaban en esas universidades están encausados y los que no han sido encausados tienen la posibilidad de terminar sus estudios en las universidades no licenciadas, porque así está establecido. Por tanto, no es que, como dicen los autores de estas iniciativas, se niegue el derecho a los jóvenes, no es verdad. Lo que se hace es decir, no habrá nueva matrícula, pero la matrícula que ya existe puede culminar, si quiere, sus carreras en estas universidades. Lo que pasa es que sabiendo ya que no son licenciadas, pues a ningún estudiante le conviene salir con un título de estafa como resultado de su trabajo en la universidad. Claro. Ahora nos señalan que el Pleno sigue adelante, pero hasta ahora esto no se ha introducido. Vamos a ver, había un acuerdo, ¿no?, para que los plenos terminen a las 8 de la noche por razones de la pandemia y que de paso evitaría este halo de nocturnidad, ¿no?, y de sospecha sobre determinadas votaciones que usted advierte. Vamos a ver qué es lo que pasa el resto de la noche. Pero sí, efectivamente, son argumentos bastante cuestionables y bastante endebles, ¿no? Se cuelgan muchísimo, por ejemplo, el tema de los alumnos, y resulta que ya los alumnos que tienen todavía que definir su situación ya no son pues esos 180.000, son 70.000 o mucho menos incluso, ¿no? Entonces hay que hablar las cosas en realidad con la verdad.
¿Cuáles serían los intereses? ¿Los intereses están directamente ligados a las universidades que no han visto su licencia otorgada? ¿O qué es lo que animaría en todo caso a estos congresistas que impulsan estos proyectos de ley tan controversiales? Yo soy de los que piensan que hay bancadas permanentes, y una de las bancadas permanentes es el de la bancada que responde a los intereses de las universidades marca Patito, que no tienen calidad, que funcionaban en chifas, que funcionaban en garage, que en el fondo eran mecanismos de estafa de las familias y de burla del futuro de los jóvenes en el Perú. En un momento en el cual el mundo, y el Perú es parte de él, ingresa en la economía del conocimiento con mucha fuerza, nosotros no podemos entregarle a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, una educación de pobre calidad. Los estamos condenando a ser de quinto o sexto nivel en la competencia en el mundo. Son intereses claramente, son congresistas claramente ligados a los intereses de las bancadas permanentes de estas universidades deficientes, de fachada, sin profesores, sin aulas, sin baños, sin laboratorios, estafas. Por tanto, creo que tiene que ser claramente rechazado. Es una amenaza al futuro de los jóvenes, es una estafa a las familias y es un atentado contra el futuro del Perú. Tiene que ser entendido así. Es de esa magnitud lo que pretenden estos señores pasar en el Congreso. Ahora, Jorge, para terminar este tema, hay otros que señalan o que enarbolan la bandera de la universidad pública y claro, se trepan este carro, ¿no? Y curiosamente, incluso rectores, ¿no? de universidades públicas que reclaman tener, ¿no? ese asiento en el Consejo Directivo de SUNEDU, volviendo a la situación de la Asamblea Nacional de Rectores, que ya sabemos en realidad legitimó todo este desbarajuste que usted describe. ¿Cómo articular ahí esa parte de esa defensa que se supone que, claro, que todos estaríamos de acuerdo de la universidad pública? Mire, yo soy un ferviente partidario de la universidad pública. Creo que el Perú debe proponerse con claridad el objetivo nacional de tener una o dos universidades entre las 100 mejores universidades del mundo, no entre las 50 mejores, entre las 500 mejores, entre las 100 mejores universidades del mundo. Debe ser un objetivo nacional hacerlo. Pero esa fuerza no se expresa por ningún lado en el apoyo a la universidad pública. Lo que están pidiendo cuando piden autonomía es un elemento que está también en la ley de la SUNEDU y que tiene que ver con comportamientos ya no solamente en las universidades, sino en otras áreas de la vida pública y del Estado y del Congreso. Lo que se pide es transparencia en la gestión económica. Eso es lo que no quieren dar, transparencia en la gestión económica. Que no haya espacio para que el Estado, porque finalmente las universidades públicas y privadas entregan títulos a nombre de la nación. No hay que olvidarlo. Entonces, el Estado a través de la SUNEDU tiene todo el derecho de supervigilar la calidad de estas universidades y, por supuesto, el ejercicio limpio y transparente de los recursos que en el caso de las universidades públicas se les otorgan. Claro. Pasando al tema, digamos, de la macro por el lado del Ejecutivo, nosotros hemos ido conversando cada tantos meses sobre la situación del gobierno. ¿Podría decirse ahora que se está en una suerte de mix, ¿no? entre sectores donde de alguna manera están los nombramientos adecuados? No puede gustar a algunos más hacia la izquierda o demás, pero nombramientos adecuados con sectores que nosotros conversábamos alguna vez que parece que tendría que ver con esta suerte de defensa de intereses del emergente informal, ¿no? Y eso de alguna manera no deja tener una coherencia en la personalidad, el carácter y el accionar del gobierno. ¿Cómo observa usted ahora mismo esa contradicción, esa inconsistencia en el Ejecutivo? Bueno, y por momentos yo tiendo a pensar que esto no es un conflicto de naturaleza ideológica o política. Ajá. No es que estemos ante la derecha, el centro, la izquierda disputando proyectos o propuestas de naturaleza estrictamente política. Muchas veces lo que vemos es el conflicto entre intereses creados, algunos intereses mercantilistas, algunos legales, otros no legales, que están actuando tanto en el Estado, tanto en el gobierno como en el Congreso.
Un caso típico es lo que está pasando en el tema de transporte, del Ministerio de Transporte, un ministro que se ha vuelto intocable tanto por el Ejecutivo como por el Congreso, pero en donde se está discutiendo temas de fondo en relación al futuro del país. Pero ese es un ejemplo claro, pero hay otros sectores en los cuales claramente hay esa coalición de intereses que están avanzando lenta y silenciosamente en el Estado, porque como son intereses que no se pueden defender con claridad, nadie puede pararse en la plaza pública y decir, yo defiendo que se estafe a los jóvenes del Perú en la educación superior. Nadie puede decirlo. Entonces la argumentación es pobre, precaria y mentirosa. Y por tanto, lo que se hace en este aspecto, pero en otros más, es avanzar silenciosa y sigilosamente. Mientras más rápido y más en lo oscuro, mejor, porque no son cosas que se puedan sostener públicamente. Y me parece que esto está haciendo que el Estado en general se esté empobreciendo en sus capacidades. Hay claramente sectores en los cuales se han nombrado y se han dado empleos en direcciones y cargos menores a gente que no tiene la competencia. No es un asunto de que sea de izquierda o de derecha o de centro. No, no, no. Es de competencias. Y hay nombramientos mucho más renombrantes de personajes más conocidos, pero que lamentablemente pues no cumplen la ley. La ley está para cumplirse, pero parece que hubiera una vocación muy clara de clandestinaje frente a la ley. Usted acaba de tocar el caso del MTC y allí se están desarrollando procesos importantísimos. Uno es el de la Red Dorsal Nacional. Es por supuesto, nos hemos dado cuenta de las carencias, ¿no?, que tenemos para que los peruanos accedan a Internet en vastos partes del territorio, en vastas regiones, varias, digamos, porcentaje del territorio con la pandemia. Y se observa entonces que ya existe la red dorsal, que toda la infraestructura está fabricada, que hace años, 5 años me parece la tenía esta empresa Azteca y que sencillamente no se ha podido utilizar. Creo que un informe del propio MTC habla de utilización al 3% de su capacidad porque funciona con un sistema tarifario que no lo hace competitivo. Entonces no se accede a esto y el Estado además tendría que utilizar esta red dorsal de manera gratuita, ¿no?, para poder brindar el servicio. No se hace. Se resuelve el contrato y ahora ha vuelto a salir a licitación. Se esperaba que esto se anunciara hoy, no sé si va a ser efectivamente, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre y cuestionamiento sobre si este proceso se ha desarrollado de manera transparente, si se ha dado la competencia del caso, etcétera, etcétera. Usted, entiendo yo, ha seguido con cuidado este proceso que ha recibido prácticamente nula atención en los medios. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Mire, usted ha mencionado con mucha claridad el problema, Enrique. Primero, el Estado ya ha invertido más de 2.200 millones de dólares en esa red nacional dorsal y regionales de fibra óptica. El Estado gasta anualmente una cantidad muy importante de millones de dólares en el mantenimiento y operación de esa red dorsal. Pero el Estado no puede usar para sí, para las Fuerzas Armadas, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación, para el Banco de la Nación, en fin, para todos los organismos del Estado, esa red que es suya y en la cual ha invertido una enorme cantidad de dinero. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque la regulación y el contrato que había se lo impedían. Es como si dijéramos, el Estado peruano tiene en la puerta de su casa un carro de último modelo y con innovaciones atómicas que le permite desarrollar 900 kilómetros por hora a los 3 segundos de apretar el acelerador. Pero el reglamento dice, usted lo puede usar solo los domingos en la mañana. Solo los domingos en la mañana si sale el sol, solo si va a la esquina y solo si va a comprar pan. Resultado, usamos el 3% de una inversión de más de 2.200 millones de dólares. Es un escándalo. Esto fue corregido, es un escándalo. Esto fue corregido por el viceministro que fue despedido en el Pleno del Congreso, una persona de mucha capacidad, de mucho conocimiento, y por el director de Pronatel que nombró ese viceministro. Ajá. En menos de 2 meses de trabajo, cambiaron la regulación y establecieron para el Estado tarifa cero en su uso. Bueno, es necesario que ahora demos pasos adelante en esta dirección. Hay un tramo, hay una parte en la cual el Estado requiere de los operadores privados para poder hacer la conexión en esta red y el lugar donde sea el servicio, cualquiera que este sea. Pero eso supone que la regulación del precio de ese uso de la red dorsal sea pues el adecuado, cero. Salvo
el mantenimiento, que es un gasto que está haciendo el Estado y que en muchas circunstancias lo está haciendo de manera onerosa, por encima de los costos del mercado. Y hoy día, en breve, se debe resolver un proceso en el cual se está asignando ese contrato para mantener esa red dorsal nacional de fibra óptica a una empresa en un proceso de competencia. ¿Cómo ha sido el proceso de competencia? Convocado de manera irregular, no se ha hecho a través de la página que regula, donde se expresan las contrataciones del Estado, se hace, el sistema electrónico de contrataciones. No se ha establecido con claridad, de modo abierto, como debiera ser los términos de referencia, y tampoco las ofertas de las empresas. Y se han establecido condiciones técnicas que restringen el proceso y además se han dado plazos acelerados para que esto se cumpla en 14, 15 días. Trámites que debieran tener un tiempo mayor. ¿Qué está pasando? Yo creo que aquí hay un elemento que debe llamar la atención del Congreso, si el Congreso tiene un espíritu patriótico para responderle a la mayoría de peruanos que necesitan internet de calidad en sus casas para que los estudiantes puedan hacer su educación a través de los medios electrónicos de manera masiva y con la misma calidad en todo el Perú, pero al mismo tiempo también para los sistemas, nuestro sistema público de salud que necesita tener acceso o tener la capacidad de comenzar a desarrollar la medicina, la telemedicina, la medicina a distancia. Si realmente les interesan en el Congreso y en el gobierno la gente más pobre y más precaria del país, las clases medias que necesitan acceder a un internet de calidad, tendrían que tomar nota del asunto, ver que se están cometiendo irregularidades, parar este proceso y convocar uno abierto y transparente. Sumamente importante su advertencia. Ojalá en el Congreso se tome nota de lo que es un proceso, repetimos, importantísimo, cuyas falencias, ¿no? Se han visto patentes durante la pandemia. Precisamente miles, ¿no?, de niños y niñas no han tenido el acceso adecuado a Internet para poder, para empezar, tener su educación de manera remota. Gracias, Jorge Nieto, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Enrique, por la llamada. Muy amable. Vamos a continuar con, mientras creo yo se desarrolla todavía el pleno, ¿no? Está por terminar, ¿no? Pero todavía se desarrolla el pleno. Vamos a continuar con el abogado constitucionalista Omar Cairo. A ver, hay varios puntos, ¿no?, que comentar. Omar, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros, como siempre. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, para ir entendiendo lo que se está aprobando. El Congreso, para empezar, ha aprobado este tema de requisitos para nombrar ministros y viceministros. Hay que reconocer que con varios casos, ¿no?, y cambios que se han visto en los últimos meses, eso sonaría bien como intención. La pregunta es si esta ley es constitucional y si corresponde definir requisitos con esas características. Sí, bueno, como mencionas, es encomiable que no hayan personas sospechadas a cargo de los sectores de la vida nacional, del gobierno, de los sectores del gobierno correspondientes a la vida nacional, pero esta opción enfrenta un problema constitucional porque las restricciones para los cargos de confianza están en el artículo 34A, perdón, y esta norma lo que hace es ampliar estas restricciones, estos impedimentos, perdón. Entonces estaría regulando materia constitucional a través de una ley que, aunque sea orgánica, no es una ley, no tiene rango constitucional. Y por otro lado, resulta que si es importante colocar exclusiones en el Ejecutivo, también creo que esto debería replicarse para el ámbito legislativo, pero creo que el mecanismo adecuado es la reforma constitucional. Bien, entonces eso puede ser entonces eventualmente denunciado constitucionalmente y seguro se va a dar, ¿no? Porque va a haber controversias en torno a futuros nombramientos, qué duda cabe. Ahora, uno también se pregunta qué está pasando con, digamos, la forma de tomar decisiones del Congreso. Se aprobó esta ley del FONAVI, que ya también se ha comentado, pues bueno, de cumplirse se tomaría, me parece, el 20% del presupuesto público, ¿no? O sea, podría pues hacer un forado gigantesco, ¿no?, a la caja fiscal. Ya sabemos cuáles son las limitaciones del Congreso en materia de gasto. Y hoy 80 congresistas han solicitado reconsideración.
Suena pues bastante curioso, ¿no? O sea, cómo no hacer esa reflexión antes en lugar de llegar a una, digamos, a un resultado tan peculiar como el de la reconsideración de una votación que ellos mismos han aprobado. Sí, en ocasiones las decisiones legislativas las toman los congresistas o por consigna o sin mayor reflexión, y luego vienen el instrumento de la reconsideración para desmontar aquello que en un momento hicieron y resulta que lo consideran insostenible o impracticable. Las reconsideraciones deberían ser situaciones excepcionales, no mecanismos para suplir la distracción o la displicencia del legislador al hacer su trabajo. Así es. Ahora, el Ejecutivo finalmente observó la autógrafa de la ley que refuerza los límites al referéndum. ¿En qué va a terminar ese debate? Bueno, esta es una ley que en realidad yo la considero superflua, y el Jurado Nacional de Elecciones en el acuerdo de pleno del 7 de enero la consideró innecesaria. ¿Qué significa esto? Que con ley o sin ley la realidad jurídica no cambia. Si la ley si se supera la observación, entra en vigencia la ley, y por lo tanto va a estar prohibido aprobar someter a referéndum una reforma constitucional sin que se apruebe por el Congreso. Pero si el Congreso no logra superar la observación presidencial, este proyecto se archiva. Pero seguirá estando prohibido someter a referéndum una reforma constitucional sin que pase por el Congreso, porque en este momento está vigente el artículo 206 de la Constitución, que así lo exige, o sea, exige la aprobación previa del Congreso, y también el artículo 39 de la Ley 26.300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, que dice que procede el referéndum para reforma total o parcial de la Constitución de acuerdo al artículo 206, o sea, previa aprobación del Congreso. Entonces, sea que se promulgue sea que se promulgue esta ley o que se archive, la realidad jurídica queda exactamente igual que en este momento. No se puede someter a referéndum una reforma constitucional o una propuesta constituyente si antes no ha sido aprobada por el Congreso. Ahora, es obvio que acá la mayoría del Congreso lo que está buscando es ponerle un candado adicional a la famosa, digamos, cambio constitucional vía referéndum, saltándose a la garrocha al Congreso. Y esto tiene que ver, en fin, con muchos aspectos, pero ahora hace días nomás se ha formado esta bancada Perú Democrático, que tiene su primera, ¿no?, en su primera tarea, efectivamente llegar a la famosa constituyente vía recolección de firmas, pues, ¿no? Entonces, y ellos insisten en eso, o sea, es decir, todavía no hay claridad, al menos para varios de los congresistas y varios políticos, sobre lo que usted está describiendo, ¿no? Bueno, creo que el acuerdo el pleno del jurado de elecciones del 7 de enero ya esclareció el asunto. Dijo que es innecesaria esta ley porque con o sin esa ley está prohibido hacer un referéndum constituyente sin que antes se apruebe la reforma constitucional total o parcial del Congreso. Entonces, al final, si este movimiento o algún otro recolectan 1 millón, 2 millones, 5 millones de firmas y lo llevan al órgano electoral para que convoque el referéndum, el órgano electoral va a decir lo que ya dijo, que el referéndum no se puede hacer si es que el proyecto no ha sido aprobado previamente por el Congreso. Entonces, es una... no sé a qué atribuirle esa insistencia. Claro. Desconocimiento, distracción, no lo entiendo. Porque a partir del acuerdo del Pleno ya cualquier duda queda disipada, porque el Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones es el órgano exclusivo de justicia en materia electoral. Claro, porque quedaba esta grieta, ¿no? Quedaba esta rendija de duda, ¿no?, de que al final el tema jurídico y constitucional estaba claro, pero la última palabra la iba a tener el Jurado Nacional de Elecciones. Pues bien, ya sentó posición clarísima sobre la materia, ¿no? Sí, sería ya una cosa escandalosa que el jurado se desdiga de esto, ¿no? Claro. Entonces, que se ahorre... Más aún que en este acuerdo se refiere al proyecto y dice: este proyecto de ley 2644/2021-CR que pone el candado adicional es innecesario, dice, porque ya el 206 prohíbe
y el artículo 39 de la ley 26.300 también prohíbe el referéndum constituyente sin aprobación previa del Congreso. Muy bien, bueno, muy interesante, ¿eh? Y queda clarísimo. Gracias, muchas gracias Omar Cairo por acompañarnos esta noche, como siempre, con precisiones tan pertinentes e interesantes. Gracias, Enrique. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Amora Carvajal, presidenta ejecutiva de PROMPERÚ. Vamos a hablar sobre todo, ¿no?, de la otra cara, más que de la promoción del turismo, es el plan de promoción de exportaciones 2022. Regresamos. Le damos la bienvenida a Amora Carvajal, presidenta ejecutiva de PROMPERÚ. Hace no mucho tiempo hablábamos de la dimensión turística, de promoción del turismo internacional en el trabajo de esta institución, pero hoy se ha presentado o se está presentando en estos días otra cara sumamente importante de las labores de PROMPERÚ, que es el Plan de Promoción de Exportaciones 2022. Buenas noches, Amora, ¿cómo está? Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo funciona este plan de promoción y cómo precisamente se hace el despliegue de esfuerzo en el exterior para poder atraer esa inversión? Sí, bueno, nosotros como PROMPERÚ somos la Comisión de Promoción del Perú para el turismo, como lo dijiste, pero también para las exportaciones y las inversiones empresariales. Y hoy día venimos a hablar justamente sobre el tema de las exportaciones. Nosotros hoy día hemos dado a conocer nuestro plan de promoción de exportaciones para este año, el 2022. Y tenemos que saber que nuestro contexto internacional en el tema económico está bastante bien. La recuperación económica continúa su crecimiento pese a toda esta onda de la pandemia y bueno, y ahora Delta y hoy día ya estamos con el Omicron encima. A pesar de eso, estamos bastante bien. El Fondo Monetario proyecta para un crecimiento del 5.7% para el 2021 y en el contexto nacional, el BCR proyecta un crecimiento para el 2021, estaríamos cerrando con 13.2%. Entonces, para el 2021 hemos tenido cerrando cifras bastante buenas y en ese sentido nosotros como PROMPERÚ hemos presentado hoy día nuestro plan de exportaciones, nuestro plan de promoción de las exportaciones peruanas para el presente año. Entonces, nosotros realmente hemos presentado hoy día varias estrategias que tenemos como PROMPERÚ para seguir promocionando nuestras exportaciones a nivel mundial. Tú sabes que nosotros como PROMPERÚ trabajamos muchísimo en las exportaciones no minero-energéticas. Ajá. Y nosotros estamos, que son lo que decíamos antes, lo que son las no tradicionales, ¿no? Nosotros estamos promocionándolo, es muy importante el trabajo que venimos haciendo articuladamente con el sector público, con el sector privado, con los gremios, pero también con las regiones. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo las exportaciones de las regiones, buscarles más mercados en el mundo, trabajar junto con las oficinas comerciales de PROMPERÚ en el exterior y nosotros lo que queremos para el 2022 es justamente alcanzar los más de 17.500 millones de dólares en exportaciones y trabajar con más de 8.000 empresas exportadoras. Lo que queremos es simplemente hacer que más empresas puedan exportar y aumentar realmente el número de las exportaciones, ¿no? Entonces, sí, en esta estrategia que nosotros tenemos como PROMPERÚ, tenemos que incrementar las oportunidades comerciales para nuestros empresarios peruanos. Y para eso, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que seguir participando, hacer que las empresas exportadoras peruanas tengan espacios comerciales especializados a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, tenemos las ferias internacionales, tenemos las ruedas de negocio, misiones comerciales, tanto hacia el exterior como también traemos compradores internacionales especializados a que vengan al Perú, conozcan la oferta que tenemos en regiones también y también buscarles plataformas de comercio electrónico.
Como sabes, toda esta pandemia ha hecho que nos movamos mucho más rápido y vemos que las herramientas digitales son muy importantes. Entonces, el comercio electrónico también es una herramienta muy buscada y muy importante. Ahora, Tenemos sí. que seguir. Sí, termine, por favor. Sí, tenemos que seguir trabajando en el posicionamiento de la oferta exportable peruana, promoviendo la diferenciación, los atributos que tienen nuestras exportaciones y los beneficios a través de diferentes campañas de promoción internacional y nuestras marcas sectoriales que ya muchos de ustedes conocen, como son los Superfoods del Perú, Alpaca del Perú, Cafés del Perú, entre tantas otras que tenemos nosotros, justamente para darle un valor mucho más alto a nuestras exportaciones. Estamos hablando de 7.600 empresas exportadoras entre enero y noviembre del 21. ¿Qué tan fácil es ahora exportar? Es decir, si uno va y toca la puerta de PromPerú, porque claro, además ustedes tienen las oficinas comerciales, ¿no?, que están en 30 países, ¿no?, del mundo, pero a ver, yo como pequeño exportador o exportador o con intenciones, ¿no?, de exportar, voy y le toco aquí la puerta a PromPerú. ¿Qué es lo que, a qué accedo yo en ese caso? Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Justamente hoy día hemos estado hablando un poco, haciendo un trabajo de gabinete adentro nuestro en PromPerú con las diferentes direcciones y justamente lo que queremos nosotros es mostrar todas las oportunidades y todas las herramientas que nosotros podemos ofrecer a los empresarios, tanto pequeños como más grandes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ruta exportadora. Esta ruta exportadora es una herramienta interesantísima donde nosotros esperamos para el 2022 tener nuevas empresas en la cartera de PromPerú, insertar más o menos 600 nuevas empresas. Trabajamos también, les capacitamos a las empresas en todo lo que es comercio sostenible. Ajá. Tú sabes que esto no es ya es moda, no es tendencia, sino es una necesidad. Tenemos que tener un comercio sostenible, ¿no? Entonces, fortalecer a las empresas con estas estrategias de una cultura sostenible. Y también, por ejemplo, tenemos una oportunidad con Ella Exporta, ¿no? También es fortalecer, capacitar a la mujer exportadora, también darles más herramientas. También trabajamos con e-commerce y transformación digital, ayudar también a las empresas con esto de un apoyo logístico, financiero, a través de facilitame.pe. Los apoyamos también con acceso a mercados, también facilitación de exportaciones. También ponemos a disposición de los empresarios estudios de mercado especializados, también plataformas como exportemos.pe, también es interesante. Temas de innovación, también PromPerú siempre trabaja con temas de innovación, tratando de buscar nuevas oportunidades para las startups peruanas también. Y también, obviamente, también tenemos una plataforma de promoción con las diferentes herramientas de ruedas de negocio, participación en ferias tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos informes, boletines también para que el empresario peruano esté capacitado e informado, seminarios también. El famoso miércoles del exportador también es muy interesante y también obviamente también tenemos algunas plataformas especializadas de acuerdo a cada destino y mercado que tenemos afuera, showrooms por ejemplo. También tenemos, les ofrecemos agendas de negocio a los empresarios, entre tantas otras herramientas que tenemos a disposición. Más allá de, por supuesto, estamos hablando de temas no minerales, no mineros sobre todo, que sabemos que pues constituyen el grueso de las exportaciones, y la idea es diversificar. Agroexportación ha tenido un año fantástico, ¿no? Ha marcado récords, y usted señala, por ejemplo, algunos rubros como el de los superfoods, el café, etcétera. Fuera del tema agroexportador, ¿dónde o en qué rubros hay especial interés por la producción que se exporta del Perú y cuáles son los mercados que demandan esos objetos, esos bienes? Bueno, nosotros trabajamos como PromPerú varios sectores, ¿no? Como bien lo dices, el agronegocios, que es bastante importante, tenemos una oferta de productos frescos, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos la palta, el banano orgánico, que es también, somos número 1, los arándanos, que han visto un crecimiento espectacular este año también. Y también tenemos el sector de manufacturas diversas. Las manufacturas diversas también es un ámbito que nosotros estamos trabajando. Los productos pesqueros también, por ejemplo, es interesante
Este año vamos a trabajar también mucho el maji-maji, también vamos a trabajar los langostinos congelados, las potas, por ejemplo. La pota es interesante también. La exportación de servicios es un rubro muy importante que también es altamente demandado y que tenemos que darle mucho más valor al que ya tenemos. La industria de la vestimenta peruana, la alpaca, el algodón peruano, también los t-shirts han sido bastante demandados este año, y artículos de decoración también. Y después, obviamente, también tenemos, este año vamos a trabajar productos nuevos, porque siempre PROMPERÚ está innovando. Por ejemplo, en el sector pesquero vamos a buscar, como te comenté, el posicionamiento del perico, que es el maji-maji, en el mercado americano. Vamos a trabajar un sello de calidad para los langostinos, por ejemplo. Vamos a trabajar una nueva marca sectorial, que es el cacao del Perú. Sabes que el Perú es origen del cacao. Si bien es cierto, ya tenemos una marca sectorial para los cafés de especialidad, pero este año tenemos la decisión de trabajar el cacao del Perú, que es muy importante para buscar un posicionamiento y es una estrategia de promoción importante para destacar, obviamente, que el Perú es mercado de origen. Ahora, cuénteme, amor, un temita con el cacao, porque claro, antes lo que se decía era que si bien tienes estos cafés maravillosos, ¿no?, en el Perú, había, de todas maneras, hay muchas exigencias con el café, ¿no?, en términos del tipo de cultivo, el cuidado que hay que tener, es un producto delicado, fino, ¿no? Y que de todas maneras el cacao es más recio, pues más manejable. En este caso estamos hablando, probablemente cuando hablamos de cacao del Perú, de un producto más selecto. Bueno, tú sabes que el mercado demanda mucha calidad. Ajá. Y busca también el origen. Si nosotros estamos en el exterior, ya no solamente comprar cacao por comprar cacao, o también con el café, lo que busca el mercado es la trazabilidad del producto, es decir, el origen, y no solamente que sea cacao del Perú, sino también busca realmente saber que sea el cacao de tal región. O hasta a veces, como pasa con el café, saber quién es el productor del café. Entonces, eso le da un valor agregado y es una oportunidad muy interesante, muy importante para las regiones y para nuestros productores, además. Bien. El cacao está siendo muy demandado. Tenemos cacaos finos de aroma espectaculares que estamos haciendo, participando en muchas competencias, desde el cacao hasta los chocolates peruanos, que eso es importante, valor agregado también. Muy bien. Nosotros estamos como Perú buscando darle valor agregado a nuestros productos. Perfecto. Muchas gracias, Amora Carvajal, por traernos estas interesantísimas novedades que nos llenan de optimismo, ¿no?, frente a lo que el Perú puede realmente realizar, ¿no?, con sus exportaciones y ojalá este sea un mejor año. Gracias, Amora Carvajal, presidenta ejecutiva de PROMPERÚ, hablando del perico acá, que es el maji-maji allá, de los langostinos y la pota. Vamos a regresar después de la pausa para conversar aquí en estudios con Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Conversamos con Amora Carvajal, presidenta ejecutiva de PROMPERÚ, que en su menú, digamos, ¿no?, de promoción de exportaciones, subrayó en más de un momento de la conversación, ¿no?, productos como el perico congelado, que es el maji-maji, ¿no?, en Estados Unidos, la pota, habló de langostinos también para impulsarlos, ¿no?, este año. Y vamos a seguir en esa onda, vamos a seguir en esos mares, porque le damos la bienvenida aquí en estudios a Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Un gusto verla, Cayetana. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, las exportaciones pesqueras han crecido en más de un 36% el año 2021 y justamente a eso se refería Amora Carvajal, ¿no? Hoy día tuvo una presentación y resaltaba, ¿no?, el crecimiento que han tenido las exportaciones pesqueras. Solo en harina y aceite de pescado las exportaciones han superado los 2.300 millones de dólares, ¿no? Y en total el sector está alrededor de los 3.500 millones de dólares en exportaciones, ¿no? Lo que son divisas que
entran, ¿no es cierto?, a nuestro país justamente para hacer frente a las grandes necesidades que han sido, ¿no?, puestas de manifiesto con la pandemia, ¿no? Bueno, entonces cerramos, digamos, con un buen balance. ¿Y qué es lo que viene? Primero, siempre para el sector el tema de cuotas es fundamental, ¿no? O sea, y bueno, para hablar del producto esencial, que es el desembarque de anchoveta, ha superado los 5 millones de toneladas en el 2021. Así es. Esto estaba dentro de los parámetros, lo que se esperaba, se pudo pescar más, ustedes reclamaban cuotas más altas. ¿Cómo ha sido este tema? Ha sido un año bueno, pero pudo ser mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en la pesca el factor climatológico es fundamental y es una variable que no controlamos. Así como este año han habido condiciones favorables, tú no puedes garantizar que este o el próximo las volvamos a tener. Entonces, cuando hay condiciones climatológicas favorables, hay que aprovecharlas, ¿no? Siempre con un manejo sostenible. Y lo que nosotros hemos sostenido es que las cuotas que se dieron tanto para la primera temporada de pesca, que fue de 2.5 millones, como la de la segunda temporada, que fue de alrededor de 2 millones, pudieron ser mejor si el Ministerio de Producción hubiera optado por dar una cuota basada en el escenario favorable que está en el informe de IMARPE. Tú sabes que IMARPE lo que hace es enviar un informe, no fija la cuota, pero dice escenarios, escenario negativo, un escenario neutro y un escenario favorable. Pero lamentablemente siempre el Ministerio se pega más al escenario neutro y desfavorable que al favorable. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que cuando hay condiciones climatológicas que son adecuadas, hay que tomar las decisiones de irnos por un escenario favorable. ¿Y esto no afecta la sostenibilidad del producto? Eso no afecta la sostenibilidad. La biomasa del anchoveta está absolutamente saludable. El promedio de los últimos años es que tenemos más de 9 millones de toneladas en el mar. Y esto es por una serie de políticas precautorias. Tú sabes que, por ejemplo, hay un dato que muy pocos conocen, que es que solamente se puede pescar hasta el 35% de la biomasa. Eso quiere decir que si tienes 9 millones puedes pescar solamente, ¿cuántos? 2.700.000, pues no, 3 millones. Pescar 3 millones, puedes pescar 3 millones, pero lo importante de esta política es que dejas en el mar 65%, ¿no? Justamente para fines de reproducción. Desde ¿no? su perspectiva, ¿cuánto se podría subir ese porcentaje? Nosotros o sea, de ese creemos 35 podría subir ¿a cuánto? No, eso nos parece adecuado, bien. pero que las cuotas justamente estén referidas a ese 35% y que te den cuotas pues de 3 millones y no de 2 millones cuando hay estas condiciones favorables, ¿no? Porque son recursos que se dejan y dinero que se está dejando en el mar y que nadie lo está aprovechando, ¿no? Literalmente. ¿Qué otras cuotas son las que están en debate ahora mismo? A ver, también nos han dado este año una cuota de jurel y creemos que la cuota de jurel que nos han también otorgado a la pesca industrial es 10.000 toneladas menos que el año pasado y no encontramos una justificación para que esto sea así. Y creemos que es importante revisar este tema. Es algo que vamos a conversar con el Ministerio, porque cuando la pesca industrial, ¿no es cierto?, está justamente pescando jurel, hace que los precios en el mercado bajen. Es decir, que las amas de casa que nos están escuchando puedan tener jurel barato, accesible en los mercados. Y además tú sabes que el jurel es un componente importante en la canasta básica familiar y además un gran aliado contra la anemia. Otro pescado, ¿no? Otra especie importante en la mesa familiar y que suele ser también accesible es el bonito. Y en diciembre se ha levantado la veda y se ha iniciado también la pesca exploratoria. ¿Cómo va esta pesca? El bonito está... la pesca industrial no pesca bonito. No pesca bonito. ¿No? Es para la pesca artesanal, pero también es un recurso importante que abunda en el mar peruano y es muy importante para la mesa popular. Y otro tema importante es el atún. Nosotros podríamos ser potencia atunera. Ecuador lo es, está entre los 15 productores. Hacen pesca industrial de atún, en el caso de Ecuador. Exactamente, y Perú también podría ser. Nuestra pesca industrial de atún es muy limitada porque hay un problema referido a los costos del combustible. El Perú
lamentablemente solamente pesca atún cuando el atún está cerca o pasa cerca a las costas peruanas, que solamente son 3 meses, porque es una pesca de altura. Ya. Y por tanto, el combustible es un componente muy importante. ¿Qué pasa en Ecuador, por ejemplo? ¿Se subsidia? Es que el Ecuador tiene un combustible que es 3 veces más barato que el Perú. Ajá. Entonces, lo que se ha venido discutiendo es ver un tema de reintegro tributario del selectivo al consumo para incentivar la industria del atún, ¿no? Ahí tienes un tema... ¿Cuánto se pesca de atún? ¿Lo tiene...? Sí, lo tengo, se pesca menos de 7.000 toneladas. ¿Y cuánto podríamos pescar? Podríamos pescar 100.000 toneladas. Ya. Ecuador pesca 200.000 toneladas. Ajá. Sería ¿no? sobre todo un tema de estímulo tributario, entonces, para poder desarrollar esta industria. Para poder desarrollar esta industria se requiere, ¿no es cierto?, un estímulo tributario en ese sentido. Ahora, usted hablaba de pesca artesanal, que claro, no toca directamente a la sociedad, ¿no? Pero sí les interesa de todas maneras este rubro y siempre, ¿no? Hay déficits, problemas con el pescador artesanal, está postergado, Mira, es un área en la cual hay que trabajar. Justamente mañana, ¿no es cierto?, en una columna que tenemos, Ajá. estamos escribiendo de que existe en el mar peruano existe un gran elefante que está ahí y no lo queremos ver, que son la pesca ilegal, ¿no?, donde se tenía que tener una política clara y contundente de erradicación de la pesca ilegal, y el otro tema es la pesca artesanal. La pesca Comencemos por la pesca ilegal. ¿Cuáles son las dimensiones de ese negocio negro ahora mismo y dónde están los principales problemas? A ver, en el mundo la pesca ilegal genera 25.000 millones de dólares. Es un gran negocio la pesca ilegal. En el Perú Sumamente estamos depredador, además, ¿no? Depredador, atenta contra el medio ambiente, pero también atenta contra los derechos humanos. Hasta de niños y de mujeres, por supuesto, ¿no? Lamentablemente. En el Perú es una industria que genera 500 millones de soles anuales y en realidad sería fácil combatirla porque se sabe a dónde van los recursos, ¿no es cierto?, que se extraen de manera ilegal. Van a plantas que hacen harina de pescado ilegal, que las puedes ver, están a vista y paciencia, se pueden ver, no es ningún secreto que operan en Chimbote y operan en Pisco. Y sin embargo, no se clausuran, ¿no? Entonces ahí hay que tener, ¿no es cierto?, mano firme para poder tener una política de erradicación. Hay cierta tolerancia entonces a la ilegalidad. Lamentablemente sí. ¿Y en el ministerio les han dicho algo? Lo que o pasa la es que instancia el ministerio y la fiscalía nos han comentado, en la mesa técnica de trabajo que tenemos, nos han comentado que hacen, ¿no es cierto?, operativos, pero lamentablemente a veces por temas burocráticos no llegan a lograr cerrar estas plantas, ¿no? Entonces ahí tienes una medida concreta que se puede realizar. Y lo otro es el pescador artesanal. Es la que otra ha sido... cara de la moneda, el pescador artesanal que nos lleva, ¿no?, los frutos del mar tan rico peruano a nuestras mesas. Así es, y que fue tan golpeado por la pandemia porque el 50% de la pesca artesanal iba a los restaurantes, ¿no? Y al estar cerrados tuvieron un grave problema. El pescador artesanal requiere, además de capacitación, acceder a crédito barato, requiere ser formalizado, pero que la formalización no sea una vía crucis, sino más bien justamente un proceso fácil y que también vean los beneficios de la formalización, y por supuesto que requiere desembarcaderos y también, ¿no es cierto?, cadena de frío. Es importantísimo asegurarle al pescador artesanal que tengan frigoríficos, que tengan plantas de hielo para que su producto, ¿no es cierto?, no tenga que venderlo en la mañana cuando es capturado, sino que lo pueda mantener y luego mejorar sus condiciones de comercialización, que además permitirían explorar un mercado que está subatendido, que es la Sierra del Perú. Claro. ¿no? Claro, donde no llega, debería llegar el pescado. Donde debería llegar el pescado, y creo que con eso, ¿no es cierto?, favoreceríamos además a reducir la anemia en el Perú. Esperar, ¿no?, que se tome nota. Con los minutitos que nos quedan, hay un sueño que tiene el Perú desde hace muchos años, que es el sueño acuícola, ¿no? Y volvemos siempre, ¿no?, a los estímulos, y este gobierno también, hay que reconocerlo, se supone que ha vuelto la carga con la materia. Está bien encaminado. ¿Qué es lo que podemos desarrollar en términos realmente de industria acuícola en el Perú? Mira, el Perú también puede ser una potencia acuícola, ¿no?, como lo es nuestro vecino del sur, en esta ocasión Chile. Se ha dictado un decreto legislativo que lo que ha hecho es restituir los beneficios tributarios que tenía la acuicultura. Cuando se deroga en diciembre de 2020 la ley de agroexportación, sin debate alguno,
se derogan también, de paso, los, Ok. los beneficios de la Ok. acuicultura. Pero ni siquiera hubo un debate, creo que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Tanto así que me estoy enterando. Así fue. Así fue. Para el periodista. O sea, pero qué importante, y eso pasó entre gallos y medianoche. Eso fue en diciembre del 2020 y ahora en el 2021, en diciembre, ha salido un decreto legislativo, el 1515, que restituye algunos beneficios para la acuicultura. Pero más importante es que en el Congreso hay una ley que desarrolla más aspectos de la acuicultura, ¿no? Y esperamos que se apruebe. Ayer estuvo en debate en el Pleno, regresó a comisión, esperamos que se apruebe prontamente porque creemos que eso va a incentivar la acuicultura en el Perú. ¿Cuáles son las zonas? Sí. Las zonas, el Perú, yo siempre digo que es un país bendecido no solamente por el mar y la minería, sino también en la acuicultura, porque tienes el mar, donde puedes desarrollar acuicultura y se viene desarrollando, lo ves con los langostinos, por ejemplo, pero también la sierra, con las cochas, las lagunas, ahí puedes, ¿no es cierto? Vemos el tema de la trucha, por ejemplo. Tienes unas truchas y la maravillosas selva, ahora mismo. en los ríos, puedes hacer acuicultura de paiche, pero no solamente paiche, de gamitana, de paco. Es decir, que tienes muchísimo potencial para un sector que además es intensivo en mano de obra. Necesitas inversión ahí. Y otra vez, hablamos de posibilidades de beneficios tributarios como Sí, un tema pendiente. pero por supuesto que sí. Es el mismo tratamiento que tuvo la agroexportación Claro. y que tantos beneficios y réditos ha dado, aplicarlo también en la acuicultura. Eso es lo que tenemos que hacer y si es que queremos desarrollar, ¿no es cierto?, nuevos industrias, nuevos mercados y como te decía que además es intensivo y en mano de obra femenina, 40% de la mano de obra en el sector acuícola es femenina. Entonces ahí tenemos un potencial que tenemos que aprovechar. Ojalá, porque realmente es sumamente interesante y ojalá, produce sobre todo el que tiene que seguir adelante con esa promoción de agricultura, ¿no? Efectivamente. Y entiendo que las mesas ejecutivas están trabajando en eso y ojalá donde está aterrice. Produce y está el Ministerio de Economía, sí. Bueno, muy bien. Estaremos pues muy pendientes de los resultados que se puedan alcanzar. Gracias, Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. No, a ti por la invitación. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más. Nuestro dato de salida del Congreso, a pesar de que había un acuerdo para que los plenos terminen a las 8 de la noche por razones de la pandemia, por razones sanitarias, el pleno continúa. Son ya las 9 de la noche y vamos a ver si es que no se cumple el temor que enunció Jorge Nieto más temprano en este programa sobre que se puedan votar leyes tan importantes como las de la reforma de la SUNEDU y el tema universitario entre gallos y medianoche. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Seguramente en las próximas horas o mañana tendremos, si es que las hay, esas noticias. Pero sigan ustedes con las novedades deportivas, sigan con Lucho Trizano, con En Pared y nosotros nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Tengan una excelente noche.